kilómetros. Javi, ¿cómo lo llevas? ¿Vas bien? Vale, podemos seguir, ¿no? Seguimos porque vamos a hablar ahora de un lugar de Europa que está deprimido económicamente, una juventud obligada a emigrar en busca de oportunidades y unos equipos de fútbol que no pintan nada a nivel internacional. Y no estamos hablando de Asturias. Hoy vamos a conocer un poco mejor a Moldavia, el país de Dimitri, el pichichi del Madalena Morcín. Y os informo, ¿vale? Moldavia es una pequeña república al este de Europa que se independizó de la URSS en 1991. La moneda se llama leu y la capital se llama Chisinau, que tiene nombre de fichaje pufo del Sporting. Con una población de más de 4 millones de habitantes, la renta per cápita más baja de Europa y una economía basada en la agricultura, Moldavia nunca estuvo más cerca que ahora. Además, las moldavas tienen fama de ser las mujeres más guapas de toda Europa, debido a la mezcla de razas que existe en ese país. Así que, un fuerte aplauso a las moldavas, por favor. Un aplauso a las moldavas, claro que sí. ¡Viva las moldavas! Tú dirás lo que quieras, Joaquín, pero sinceramente yo creo que ahí por este lo que hay, díjomelo mi madre, y comunistas. Que ya no hay comunistas, Eladio, que eso era antes. Sí, fíjate, mira a Ribi, que ya nunca entendí. Entonces, ¿Ribi qué? ¿Qué? ¿Y de Fuerza Nueva? Vamos a ver, deja a Ribi en paz. Desde aquí un saludo a Ribi, que bastante tiene el pobre con lo suyo. Pero ya, voy a decirte una cosina, ¿eh? En Juntos Podemos vamos a dar la bienvenida al delantero más comunitario que tenemos en el Madalena Morcín, que no es otro que Dimitri. Ese es tu sitio, Dimitri. Bienvenido otra vez. Oye, Gracias. Dimitri, Otra antes de vez nada, aquí. ¿me permites una pregunta? Sí, por favor. ¿Es Carolina Herrera el perfume que llevas? ¿Qué? El perfume que llevas, que te acabo de oler, y el Adín también. ¿Es Carolina Herrera? No. Hugo Boss. No, venga, dejemos las intimidades. Vamos a Tania ver. Matriaín. Que no. Dimitri, ¿Qué vos? Hugo Boss. Hugo Boss. ¿Viste? Bien. Que sin sustancia Vamos a es. dejar de hacer publicidad porque tenemos aquí a Dimitri para hablar Yo de donde fútbol. pongo el pico... Y pongo la pala. Dimitri, buenas noches. Bienvenido Sí. otra vez al programa. Estoy en tu casa, ya lo sabes, Buenas ¿eh? noches a Asturias. Buenas noches, Asturias. Ahí está. Oye, ¿qué tal lo de las moldavas? ¿Vendrá alguna por aquí? ¿Cuándo traes a una moldava? Pero tiene que venir mi novia muy pronto. Bueno, pero tu en novia, 2 semanas. si tú me dejas a tu novia, vale, pero si Entonces tú tienes moza. Sí, claro. Ah, no... ¿Por? yo preguntaba. Vale, bueno, déjame. Dimitri, mira que te digo, ¿teñiste el pelo? No, lo tengo así de toda la vida. Nunca... No lo tiñas, porque tienes un negro azabache guapísimo. Pareces un Muchas artista. gracias. Vamos a ver, mira. Pareces cantante, parecen cantantes. Para este neno, el ¿eh? que no lo sepa, Eladio ya lo conocemos, que y el psicosteta y el masajista del Madalena Morcín. Pero por si aún no queda claro a nadie quién es el moldavo de Morcín, prestéis atención a este vídeo. Los cromos del Madalena. Estamos hoy con uno de los fichajes estrella de este año del Madalena Morcín y el primer jugador moldavo de la segunda regional e incluso de toda la Liga Española. Buenas noches, Dimitri. Hola, buenas noches. Primera vez en España un equipo intenta empezar una carrera aquí en fútbol como Madalena Morcín e cea mai tare echipă în care am jucat vreodată. Como primer equipo que me ha ofrecido la posibilidad de jugar aquí en España en fútbol. Lo que conocía de Asturias es que había una región aquí en España que se llamaba Asturias y otra cosa que había unos premios del Rey de Asturias que se ofrecieron a los mejores deportistas del año. Eso es que conocía nada más. Y que está una zona montañosa de España. Que había las ciudades más grandes como Oviedo, conocido porque jugó muchos años aquí Real Oviedo en primera y bueno, Sporting Gijón. Por esto conocía Asturias, no, por esto, con fútbol, por el fútbol. ¡Juntos jugamos! ¿En qué se parece Morcín a tu tierra? Hay una diferencia bastante mucha. Creo que no se parece en nada. Máxima altura en mi país es de 400 metros, no hay montañas, no se parece a nada a mi país.
¿Cuál era, Dimitri, tu ídolo cuando eras pequeño? Bueno, cuando yo empecé a jugar a fútbol y a entender el fútbol como un juego de verdad, en aquellos momentos destacó Ronaldo, el brasileño Ronaldo, que claro que era mi ídolo. Fue penalti, me cago en mi manto, ¿vístelo, ¿Hay algún jugador en el Madalena de Morcín cuya vida nocturna se parezca a la de Ronaldo? Bueno, una pregunta muy buena, pero no quiero hablar de mal de mis compañeros, porque tampoco les conozco muy bien, viviendo muy lejos de Morcín, pero de lo que sé que tienen una vida nocturna mis compañeros muy activa, muy activa. Esa cafetería conozcola yo. ¿De qué? Esa cafetería donde sale Stimozu y en la calle Manuel Llaneza 25 de Sison. Allí iba todas las tardes mama a tomar su copitina de chinchón con su café cortado y a fumar una señorita o en su defecto una faria o purito rey. ¿Desde cuándo tu madre fuma purito rey? Menuda yeya. No sabes tú. Una vez sacó a Tati, que vino una vez del Sporting, sacó a Tati en un callejón una cheira mariposa y metió y 4 bofetones, uno por cada yagua, mano abierta, que lo dejó al prove llorando. Vamos a ver, deja en paz a Tati. Desde aquí un saludo para Tati. Por cierto, Dimitri, dices que Asturias no se parece a Moldavia, pero no sé, en tu país sabemos que hay minas, desempleo, televisión pública. No sé, y el Asturias del Este. Y Bueno, hablaba ahí en aquel vídeo que no se parece a mi país, hablaba de geografía, de los montañas, de tal, que no hay mar, pero la televisión pública es lo mismo, como me dijeron aquí. Bueno, pero en mi televisión ponen solo lo que quieren los comunistas, en ¿Sí? la televisión pública, y minas sí que no hay. ¿Y desempleo? ¿Hay trabajo allí? Sí, hay trabajo, pero se gana muy poco. Y no me Que no, hijo, que no puedes ir con esos rumanones, que no. Perdona, Dimitri, mi madre se acuerda mucho de cuando fue con la División Azul a Rusia. Sí. ¿Cuándo fue tu madre con la División Azul a Rusia? Bueno, cuando... No me acuerdo ahora, fíjate, pero... En el 42, cuando va a ir como todo el mundo. ¿Tú debes creer que la División Azul es como la Fernández, que sale cada media hora? Hombre, no me fastidies. Voy a decirte una cosa. Había un equipo de fútbol en Oviedo que se llamaba División Azul y jugaba en la Colonia. Estupendo. Ahí jugó mi primo. ¿Y también la Peña Berto? Y la Peña Berto fue después. La Peña Berto antes llamaba División Azul, da igual.